Argentina vive un clima político en el que cada movimiento parece calculado para generar un efecto inmediato en la opinión pública. No se trata solo de gobernar, sino de ganar un pulso constante por la narrativa, por quien logra quedarse con la última palabra y sobre todo, por quien consigue poner al otro contra las cuerdas. En ese tablero, la oposición ha encontrado un arma tan antigua como efectiva: aprobar leyes que saben que el presidente Javier Milei vetará sin dudarlo, pero que, en el camino, dejan al gobierno en una posición incómoda frente a la gente. Y no estamos hablando de proyectos secundarios o técnicos, sino de iniciativas que tocan fibras sensibles: aumentos para jubilados, refuerzos para la educación pública, mejoras en la atención sanitaria, subsidios a sectores vulnerables. Propuestas que, a simple vista, cualquier ciudadano apoyaría sin pensar en su costo real. Pero ahí está la trampa: detrás de cada una de estas leyes populares se esconde un gasto fiscal monumental que pondría en riesgo el equilibrio económico que Milei intenta mantener. La jugada es inteligente porque coloca al presidente ante un dilema sin salida perfecta. Si firma la ley, traiciona su promesa de disciplina fiscal y envía una señal de debilidad a los mercados. Si la veta, queda expuesto como el mandatario que le da la espalda a los jubilados, a los estudiantes o a las familias más necesitadas. La oposición lo sabe y está explotando esta tensión al máximo, midiendo los tiempos para que cada aprobación en el Congreso llegue justo en momentos en que la atención mediática es más alta. Este tipo de estrategias no son nuevas en la política argentina, pero pocas veces se han usado con tanta precisión. Los bloques opositores entienden que, en este momento, no tienen la fuerza para imponer una agenda legislativa completa, pero sí la capacidad de condicionar la narrativa pública. Cada proyecto aprobado se convierte en un arma doble: obliga al oficialismo a tomar una decisión impopular y, además, les brinda un argumento listo para ser repetido en entrevistas, redes sociales y campañas. Pero lo que hace que esta táctica sea especialmente peligrosa para el gobierno es que la oposición no necesita ganar la batalla económica, sino la simbólica. En la Argentina actual, donde gran parte de la población consume política a través de titulares, fragmentos de vídeo y mensajes virales, una imagen puede pesar más que una explicación técnica de 15 minutos. Y es mucho más fácil resumir: Milei vetó el aumento a los jubilados, que explicar por qué hacerlo era, según él, la única manera de evitar un colapso fiscal. La estrategia, entonces, no busca consenso ni acuerdos. Busca polarizar, obligar al presidente a definirse de forma tajante y, en el proceso, dejarlo como el antagonista de causas que generan empatía inmediata. El aumento a los haberes jubilatorios es solo el ejemplo más reciente, pero no será el último. Lo que está en marcha es un plan calculado para desgastar al oficialismo desde adentro del Congreso, usando las propias reglas del sistema en su contra. El aumento a los jubilados fue solo la primera jugada de un partido mucho más largo. Apenas esa propuesta logró los votos necesarios, la oposición volvió a la carga con un nuevo objetivo: el sistema universitario. El proyecto era simple de explicar y por eso tan poderoso en lo mediático: duplicar el presupuesto para las universidades públicas, argumentando que la inflación había pulverizado sus recursos. En las calles, miles de estudiantes y docentes se movilizaron con pancartas y consignas que apelaban a la defensa de la educación. Las imágenes inundaron noticieros y redes sociales, mostrando pasillos vacíos, aulas deterioradas y testimonios de profesores que aseguraban que no llegaban a fin de mes. Para la oposición, fue un golpe perfecto: difícil encontrar un tema que genere más apoyo transversal que la educación pública. Y así como ocurrió con los jubilados, el cálculo era el mismo: obligar al presidente a vetar el proyecto, en caso de aprobarlo, quebrar su disciplina fiscal. Milei optó por el veto, y como era de esperarse, la noticia se resumió en un titular devastador: el gobierno rechaza aumento para universidades. La explicación técnica, los números, el impacto en el déficit, todo eso quedó relegado a un segundo plano frente a la narrativa de que el presidente estaba en contra de los estudiantes. Pero no se detuvieron ahí. La tercera jugada apuntó a otro sector que despierta enorme sensibilidad: el sistema de salud. La propuesta establecía un incremento de fondos para hospitales públicos y programas de atención primaria, bajo el argumento de que era una medida urgente para evitar el colapso sanitario. Otra vez, la oposición logró que el tema dominara el debate nacional. Otra vez, el presidente lo vetó. Y otra vez, las portadas y programas de opinión reforzaron la idea de un gobierno que, según sus críticos, no escucha a la gente. El patrón es evidente: elegir causas con alto impacto emocional,
presentarlas como medidas de justicia social, aprobarlas en el Congreso y forzar al presidente a rechazarlas. Y cada vez que esto sucede, la bola de nieve mediática crece, sumando nuevos sectores que se sienten agraviados por el veto presidencial. Lo más interesante es que estas iniciativas no surgen de un solo bloque opositor, sino que son el resultado de una coordinación tácita entre fuerzas políticas que, en otros contextos, difícilmente se pondrían de acuerdo. Aquí no importa quién se lleva el mérito, lo importante es mantener la presión constante sobre un gobierno que, por su propia estructura minoritaria, no puede controlar la agenda legislativa. En este juego, la oposición no necesita la victoria económica, sino el desgaste político. Cada titular negativo, cada marcha, cada trending topic que asocia a Milei con un no a causas populares, es un punto más en la cuenta de desgaste. Y mientras tanto, el presidente debe invertir tiempo y energía en explicar decisiones técnicas que, en la arena de la opinión pública, pesan menos que una imagen viral. A medida que se acercan las elecciones legislativas, la oposición afina todavía más su estrategia. No se trata solo de presentar proyectos populares, sino de sincronizar cada movimiento con el calendario electoral. Cada iniciativa se planifica para que el veto presidencial, o la discusión en el Congreso, ocurra justo cuando la tensión mediática y ciudadana está al máximo. En las próximas semanas, se espera una ofensiva aún más intensa. Hay propuestas en carpeta para ampliar subsidios a transporte público, aumentar beneficios para veteranos de guerra y reforzar planes de asistencia alimentaria. Todas tienen un denominador común, un alto costo fiscal y un enorme potencial para posicionar al oficialismo como enemigo de causas difíciles de rechazar. Mientras tanto, el gobierno intenta jugar a la defensiva. Milei y su equipo repiten que sin equilibrio fiscal no hay futuro económico, que ceder ante estas medidas sería hipotecar el país, y que la oposición está actuando con cálculo político más que por convicción. Pero el problema es que, en política, la percepción es tan importante como la realidad. Y la percepción, moldeada por titulares y redes sociales, está siendo trabajada con precisión quirúrgica por sus adversarios. En la calle, la situación no es más tranquila. Cada proyecto vetado alimenta nuevas marchas, protestas y cacerolazos, que a su vez generan imágenes y vídeos que se vuelven virales en cuestión de horas. En este clima, cualquier error de comunicación del gobierno se multiplica. Un comentario mal interpretado, un gesto de soberbia o una frase fuera de contexto pueden reforzar la narrativa de que el presidente está desconectado de la gente. Pero aquí viene la pregunta que muchos se hacen: ¿funcionará esta estrategia o podría volverse en contra de la oposición? Algunos analistas advierten que la saturación también puede jugar en su contra. Si todo se convierte en un proyecto popular, bloqueado por el gobierno, puede llegar un punto en que la gente perciba la maniobra y vea en la oposición más interés por desgastar que por gobernar. Sin embargo, hasta ahora, las encuestas muestran que la táctica está erosionando lentamente la imagen presidencial, especialmente en sectores moderados. La batalla final se librará en las urnas, pero el resultado no dependerá solo de la economía o de las propuestas. Dependerá, sobre todo, de quien logre instalar su relato como el verdadero. ¿Es Milei un presidente que defiende el futuro económico del país aunque eso signifique decir no a medidas costosas? ¿O es un líder insensible que da la espalda a las demandas más urgentes de la población? Esa es la pregunta que cada argentino tendrá en la cabeza cuando entre a votar. Y, como en toda buena historia política, no importa solo lo que pase, importa cómo se cuente. Porque, al final, en la política como en el fútbol, no gana siempre el que juega mejor, sino el que sabe mover el marcador cuando más importa.